Bueno, pues primero que nada saludarles y darle los buenos días a todos que nos encontramos en esta sala, que somos bastantitos, qué bueno, me da gusto, y agradecerle a la FECUY, Ana Blanca, por la invitación para participar el día de hoy. Si bien yo no soy gran experto en el tema de la entrega, recepción y transparencia, pues de alguna manera he sido un joven, una persona interesada siempre en lo público, ¿no? Y sobre todo en qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, como bien decía, en temas de movilidad y de ejercer el derecho de la ciudad y cómo se va transformando el territorio, y que al final de cuentas pues una cosa está vinculada con la otra, ¿no? Hoy el tema que nos invitan a hablar es un poquito de la transparencia y en específico de la entrega-recepción. Siempre cuando nos reunimos a platicar sobre el tema de la transparencia, o cuando se toca el tema de la transparencia, yo hago por ahí una referencia, una analogía, ¿no? Que tiene que ver mucho con las series de CSI o todas estas que se pasan sobre homicidios e investigadores. La transparencia se da, como bien decía el presidente ahí, los documentos ahí están, en los portales, la información muchas veces ahí está. Pero sucede como pasa en esas series. Cuando llegan los investigadores al lugar de los hechos, del homicidio, desbaratan la casa, están en el patio haciendo agujeros, buscando dónde está el arma homicida, y el homicida muy inteligentemente el arma la dejó a la vista de todos. Pero como está a la vista de todos, pues nadie cree que esa sea el arma homicida. Qué tonto sería el asesino o la asesina de dejar el cuchillo, el martillo o lo que haya utilizado para matar a la vista de todos. Y ahí pasan muchas veces los días, los meses, hasta que a alguien se le ocurre revisar otra vez la escena del crimen y darse cuenta que ahí siempre estuvo, ¿no?, la respuesta a lo que estaban buscando o lo que les hacía falta para poder vincular a la persona con el homicidio. Y creo que un poquito ocurre con el tema de la transparencia. La información ahí está disponible. El tema es cómo se presenta esa información. Porque la realidad es que si uno se mete a revisar todos los documentos que están en los portales o analizar la información, por ejemplo, incluso de la entrega-recepción, pues es bastante compleja y para una persona común poco entendible, y no podemos hacer uso de ella. Y quienes a lo mejor estamos interesados en los temas y el asunto de lo público, nos pasa un poquito igual con los investigadores, ¿no? Estamos dando vueltas, escarbando por todos lados, buscando esa información, cuando la información siempre estuvo ahí disponible, pero no hacemos tampoco uso de ella. Entonces creo que eso es algo que debemos trabajar muchísimo. Uno, desde las áreas de transparencia y desde el Estado mismo, ¿no?, como pues, la Secretaría, las direcciones, las jefaturas, cómo establecemos estos mecanismos y cómo comunicamos esa información que sea entendible para la mayoría de las personas, para que verdaderamente pueda ser de uso público y podamos obtener las personas comunes herramientas en nuestras manos para poderle exigir a quienes están en los puestos donde se están tomando las decisiones. Y no sucede solo en temas como pues a lo mejor de obras, que ahí tenemos a un compañero que trabaja mucho el ramo 33, ¿no?, que lo mencionaron, a Álvaro, que se debe saber de pie a cabeza, ¿no?, sino que también pues en el tema del IEPAC, por ejemplo, saliendo un poquito del área, en el caso de las obras trascendentes para los municipios, si uno entra a esa información para poder a lo mejor solicitar una consulta sobre alguna obra trascendente, pues no, va a ser dificilísimo. Nosotros lo hemos intentado como asambleas ciudadanas analizar esa información, y si tienes una lista que te da
100, 150 acciones de gobierno, pero que no es tan específica como a lo mejor nos gustaría para poder hacer una consulta sobre algo puntual, ¿no? Por ejemplo, un parque en una zona, una colonia, o alguna mega obra que se vaya a hacer y que nosotros queramos consultar a las personas, proponer que se consulte si esa obra se hace. Y lo mismo pasa. Que la entrega-recepción debe ser de interés público y se le debe dar máxima publicidad. Estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando cumpla con estas características, que podamos las personas comunes poder acceder a esa información y entenderla y poderla manejar. ¿Cuál es el problema también que yo veo? Que si bien la información puede estar disponible en cada una de las direcciones y las secretarías, es que también creo que de alguna manera muy poco podemos hacer, ¿no?, una persona común para pues llevar un poquito más allá esa información, ¿no? Porque el truco no está en que la entrega-recepción se haga, se hace, ¿no? Incluso la Contraloría tiene la obligación de 12 meses antes de que termine el gobierno, iniciar con todo el proceso de acompañamiento de la entrega-recepción y todo, cosa que no sucede, porque todo se hace con un mes de anticipación, y prácticamente funciona o sirve como un notario que da visto bueno que se entregaron los papeles de una persona a otra, ¿no? Pero no verifica que la información sea verdaderamente veraz, ¿no? O más bien lo debería de verificar, pero el problema es que la Contraloría no funciona como un órgano de control. Debería llamarse a lo mejor una auditoría interna del gobierno del Estado, porque lo único que hace es sacar muestras, auditar esas muestras, y si algo que no estaba correcto, pues dicen que pues no lo habían detectado porque no estaba dentro de las muestras que ellos decidieron auditar, ¿no?, en su momento. Entonces no hay un ejercicio real de la Contraloría de llevar a cabo, pues como lo dice, ¿no?, pues la ley, cada 6 meses hacer el tema de inventarios de los bienes y ver si verdaderamente está lo que se dice que está, ¿no? O cada mes el tema de las finanzas públicas, pues ese trabajo casi no se hace. Y además, pues en el informe de la entrega-recepción nosotros podemos conocer cuáles son los bienes, las finanzas con las que pues sale el gobierno y con las que las recibe el siguiente, pero muy poco podemos hacer para poder, pues a lo mejor saber, además, si para la Contraloría es sumamente difícil porque los bienes del Estado son muchísimos, auditar, inventariarlos debe ser súper complicado. Imagínense para nosotros poder tener acceso a la información, ¿cómo lo haríamos? Porque además no tendríamos acceso a esos bienes para poderlos inventariar. Entonces ahí hay un tema que sí, que aún teniendo la máxima publicidad de la entrega-recepción, ¿cómo le podríamos hacer o cuáles son los mecanismos que tendríamos que crear para que, pues evidentemente, esta información funcione? ¿Qué a lo mejor sí podríamos hacer? Pues hay informes de actuación, ¿no?, en donde el encargado del área de la dependencia pues nos describe qué es lo que sucedió durante el lapso de gobierno que él estuvo, y ahí a lo mejor podríamos verificar si se cumplió o no con lo que está diciendo ese informe de actuación, ¿no? También hay formatos de obras terminadas, de obras en proceso, que es otra cosa que a lo mejor de alguna manera podríamos auditar las organizaciones de la sociedad civil si verdaderamente se hicieron esas obras o verdaderamente están en proceso esas obras, ¿no? Creo que ahí podríamos tener un poquito más de influencia. Y lo otro que también nos podría servir es que, conociendo toda esta información, podríamos evaluar, de acuerdo a los marcos normativos, si los procesos que se siguieron verdaderamente cumplen con la ley o si no. Creo que eso es algo que nos permitiría el poder acceder, y si no, pues entonces hacer las denuncias correspondientes o los procesos correspondientes. Pero creo que al final de todo esto, llevo mi cronómetro porque a veces me paso, ¿no? Como les decía en un inicio, la información la podemos tener, pero si no ejercemos nuestro derecho de información,
y si sobre todo no las analizamos, no las revisamos y después si encontramos cosas no procedemos como se debería proceder, pues muy poco estamos haciendo. Hay varios temas sobre la mesa, ¿no?, que día con día suceden, pero desgraciadamente es muchísima la información y es poco el tiempo que contamos las personas que nos dedicamos a los asuntos de lo público, que tenemos interés en cosas que nos suceden, que no podemos ahora sí que desempeñar o analizar toda la información como nos gustaría, ¿no? Celebramos, por ejemplo, que exista el sistema estatal anticorrupción, y esperemos que cada vez tengan más dientes para poder morder como se debe, analizar y tener toda la capacidad de poder analizar esa información como se debe, pero también al mismo tiempo, si estamos hablando de temas de transparencia, lamentamos que el gobierno de Yucatán sea uno de los 5 estados que no forma parte de este sistema nacional de transparencia, de gobierno abierto, ¿no?, y competitividad. O sea, y es una herramienta que se está implementando. Podríamos decir que, o sea, el gobierno a lo mejor tendrá sus políticas, sus prácticas y todo, pero a lo mejor no firma este convenio que han firmado de varios estados, que tampoco es garantía de nada, ¿no? Hay en temas de la ciudad, hay firmado muchísimas cosas que no son garantía de nada, porque al final se quedan en letra muerta y nada de eso sucede. Entonces, creo que la primera obligación que tenemos las personas que estamos aquí y quienes estamos interesados en lo público es hacer uso de esa información que ya está disponible, analizarla, estudiarla, capacitarnos, informarnos de la mejor manera y bueno, ya con eso en las manos poder entonces pues denunciar lo que consideremos que se está haciendo mal, pero también, hay que decirlo, reconocer lo que a lo mejor se esté haciendo muy bien, ¿no? Yo no me quiero extender muchísimo en el tema y bueno, cedo la palabra a la persona que sigue. Muchas gracias.